Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más al canal de Tú los Vers. Yo soy Antonella. Les confieso que esta es la tercera vez que grabo este video porque la verdad hablar de esto para mí no es nada fácil. Actualmente pues estoy atravesando un proceso bastante doloroso. Para los que no saben, hace 2 meses y una semana exactamente perdí a mi papá y la verdad ha sido, sí, un proceso muy duro en mi vida, pero también un proceso de muchísimo cambio, de reflexión, de hacerme preguntas importantes que me están llevando de cierto modo a vivir también un proceso bastante importante de transformación en mi vida. Hace una semana también perdí a mi padrino. No fue repentino como lo de mi papá, pero también fue algo bastante duro porque murió de cáncer, un cáncer bastante agresivo que se lo llevó bastante rápido, y aunque de cierta manera este tipo de enfermedades te pueden preparar para ya recibir la noticia de que va a partir, siento que de todas maneras uno no está preparado para despedirse y para afrontar estos momentos tan duros en la vida. Creo que uno nunca está preparado, por más que haya sido de una manera o de otra. Ciertamente lo de mi papá para mí fue bastante sorpresivo, para toda mi familia, mis hermanos, mi mamá, etcétera, porque fue repentino. Literalmente mi papá ni siquiera tomaba medicinas ni nada, o sea, y que se haya ido así fue como un choque bastante fuerte que nadie se esperaba, pero siempre, repito, es bastante duro recibir este tipo de noticias, sea como sea que se haya dado la muerte, ¿no? No quiero mucho ondear en este tema. Yo hice un video anteriormente contando un poco. Si quieres, puedes ir a verlo. Si de repente crees que te puede ayudar en algo porque estás pasando por algo similar, pues por acá o por acá te voy a dejar el video. Pero en este en particular yo quiero hablar de otra cosa, de justamente esa transformación que les comentaba ahorita cuando empecé a hablar. Y es que sí, estoy pasando por un momento de cambio, mucha autorreflexión he tenido en mi vida en estos meses, y en estos 2 meses, en este comienzo de año. La verdad que 2023, wow, me ha golpeado bastante duro a mí y a mi familia, pero creo que ha sido también una oportunidad preciosa, si es que se puede usar esa palabra, para reencontrarme con lo verdaderamente importante y lo verdaderamente valioso, eh, que es la vida. O sea, ¿para qué estamos acá? ¿Para qué venimos a este mundo? O sea, la vida no puede ser algo tan básico como nacer, estudiar, casarte, tener hijos, trabajar y morir. O sea, no puede ser algo tan simple y tan monótono y tan... O sea, tiene que haber algo más allá. O sea, tiene que haber una importancia mayor, y la verdad es que cuando les digo que estoy pasando por un proceso de transformación es porque me he empezado a hacer esas preguntas que generalmente nadie se hace, o que no nos hacemos cuando estamos en nuestros momentos felices, cuando estamos en nuestros momentos de paz y tranquilidad. Generalmente nunca se nos pasa por la cabeza preguntarnos esas cosas. Es más, hasta evadimos ciertos temas como el tema de la muerte, preferimos que ni los toquemos, se nos vuelve hasta un tabú porque esos temas no los quiero tocar, y vivimos a veces la vida como que en automático, y no nos preguntamos realmente, oye, ¿qué más? O sea, ¿es en serio la vida esto o hay algo más? Y no es hasta que pasamos por un momento tan doloroso como este, como la pérdida de un ser querido cercano, que de repente nos encontramos pues haciéndonos estas preguntas profundas, y esto fue realmente lo que me pasó a mí, o lo que me está pasando a mí. Hace 3 años más o menos
2 años y piquito, desde que, digamos, entramos en todo este tema de la pandemia. Bueno, yo en mi, digamos, desesperación, empecé como a indagar un poco en el tema de la nueva espiritualidad. Estábamos atravesando una pandemia que, bueno, nos tenía como bastante dispersos a todos, tratando de buscar el dinero. Todo estaba cerrado, qué vamos a trabajar, qué vamos a hacer. Nosotros estábamos recién llegados a un país. La verdad es que yo me hacía muchísimas preguntas. Veníamos de Perú y decíamos, ¿por qué no nos quedamos en Perú? Todo era totalmente nuevo, entonces yo me empecé como a involucrar, a ver videos de todo este tema de la ley de atracción, y me empecé a empapar de esto, y como que todos los días veía videos acerca de esto. Me empezó a llamar muchísimo la atención y yo dije, bueno, este es el camino. Todo lo puedes lograr con tu mente, tú puedes lograr todo lo que tú quieras. Y todos los días me veía un video de diferentes, pues, maestros, gurús que me enseñaban este tipo de cosas, cómo involucrarte en estos temas para ser próspero, para tener abundancia económica, tener abundancia en salud y en todo lo que tú quieras, para ser felices. Y bueno, digamos que estaba bastante empapada en todo este tema. Después de esto me empecé a involucrar muchísimo más, y mi tía muere un año después, y como estos videos que yo veía a diario me decían que tú eras tu propio Dios, que no necesitabas pedirle nada a Dios, yo empecé a cuestionarme y preguntar, oye, pero ¿y dónde está la verdad? Porque es que te dicen muchas cosas, y que tú te metes en internet, hay millones de cosas y creencias diferentes, y eso como que me hizo un revuelco en mi cabeza, que dije, bueno, o sea, llegué a ese punto de cuestionar la existencia de Dios. Bueno, total que sigo con mi vida después de la muerte de mi tía, sigo con este mundo de la nueva espiritualidad. Me empiezo a involucrar cada vez más, y llega pues un punto en que la verdad, bueno, sí, yo estaba bien económicamente, digamos que no me faltaba absolutamente nada, pero también en este mundo de la nueva espiritualidad te dice mucho que todo lo que te pase es porque tú lo estás creando con tu mente. O sea, todo lo que estés viviendo en ese momento, lo creas o no, tú lo has creado. Y recuerdo, por ejemplo, que a nosotros nos dio COVID antes de que existieran las vacunas todavía. Nosotros practicábamos este tema de la nueva espiritualidad, de que todo lo creas con tu mente y no sé qué. Y yo decía, bueno, yo me siento saludable. Repetía que era saludable, soy saludable, soy saludable. Hacía como mis afirmaciones, mis mantras de que era saludable, y aún así nos dio COVID. O sea, nosotros nos dio COVID. Y yo decía, wow, o sea, si todo lo puedo crear con mi mente, y si todo lo estoy creando con mi mente, entonces yo creé el COVID en mi cuerpo. Y esas cosas, comencé a creer todo este tipo de cosas, porque bueno, era lo que te enseñaban, ¿no? Tú eres el culpable de que tengas COVID, tú lo creaste con tu mente. Afortunadamente salimos ilesos del COVID, no nos pasó nada, gracias a Dios, todo súper bien, pasamos esta etapa. Y bueno, no quiero hacerles el cuento tan exageradamente largo. Lo único que les voy a decir es que en ese tiempo, o sea, pasaron 1 año y medio más o menos, y yo seguí con mis prácticas, cada vez mucho más involucradas en este tipo de cosas. Quería comprar libros, quería, bueno, hacer un montón de cosas, irme a charlas donde me hablaran de esto, y bueno, hacer un montón de cosas relacionadas con eso. Cada vez me quería involucrar muchísimo más en este aspecto. Y, repito, aunque me iba bien en muchos aspectos de mi vida, aunque sí tenía una vida feliz, y aquí cabe mencionar que para mí tener una vida feliz, la definición de una vida feliz para mí es simplemente tener una vida en paz, donde cumplas con, o sea, tengas todas tus necesidades básicas cubiertas, donde tengas salud, donde tengas el suficiente dinero para, pues, vivir cómodamente, y para también darte gustos, y obviamente que tu entorno esté bien, y que tengas todo lo necesario para vivir, que tengas salud, y que también tengas amor, que tengas una pareja estable, que tengas
amor de familia. Para mí ese es el significado para mí de una vida feliz, una vida en paz, donde todas tus necesidades, tanto de amor, dinero y salud, estén totalmente cubiertas. Por supuesto, eso no quita que vas a tener momentos dolorosos, momentos difíciles en tu vida, porque es parte de la vida. Si todo fuera feliz, entonces no sería esto que estamos viviendo, ya estaríamos de repente en el cielo, pero no, en la tierra acá tenemos que pasar por momentos de felicidad y también por momentos de dolor, con los diferentes retos que le dan ese sabor a tu vida, pero al final una vida feliz. Digamos que yo era muy feliz, tenía todas mis necesidades básicas, pero me estaba olvidando de un aspecto súper importante que también es o sea, no solo la salud física, sino también la salud mental. Y en eso yo fallaba. Eso a mí no me permitía tener una felicidad completa. ¿Por qué? Porque paralelamente a que yo tenía todas estas necesidades cubiertas, también sufría de ansiedad. Cada vez mi ansiedad era peor. Para los que no saben, la ansiedad, a medida que va avanzando, hay que cuidarla mucho, porque la ansiedad es la puerta a la depresión, y creo que cada vez en esta época las vemos más. En fin, yo estaba sufriendo de ansiedad, tenía esta vida, pero paralelamente a esto, a veces en las noches yo no podía dormir, me despertaba de la nada con sobresaltos que no entendía, sabía que no estaba pasando nada porque trataba de mentalizarme y saber que era mi ansiedad lo que estaba viviendo. Y aunque usaba varias cosas, meditaba y hacía ejercicios de respiración y todo, mi ansiedad parecía cada vez ir en aumento. Y aunque yo siempre creo que he sido una persona ansiosa, también es cierto que yo nunca había experimentado la ansiedad al nivel de lo que la experimenté hasta después de meterme en toda esta nueva espiritualidad. O sea, era como que yo me metía en el tema de la nueva espiritualidad, y con eso también mi ansiedad cada vez fue incrementando, y cada vez me volvía una persona muchísimo más ansiosa, hasta el punto, como les digo, de no poder dormir, tener esas ganas de llorar y no saber por qué, imaginarte un mundo negro cuando el mundo, o sea, cuando todo está bien. O sea, inventarte problemas donde no los hay, tener miedo, tener escalofríos, tener palpitaciones sin sentido, y ese miedo constante de que algo está pasando cuando en realidad no está pasando nada. Bueno, todo eso lo estaba viviendo yo y lo estaba sintiendo yo, y cada vez con muchísima mayor fuerza, como les digo. En algún video por allí yo llegué a comentar esto en algún momento, que sufría de ansiedad. Es un video hace como de 2 años o algo así, sí, por acá también te lo voy a dejar para que vayas y lo veas. Pero la verdad es que tampoco hablaba mucho del asunto, o sea, trataba de no hablar mucho del asunto, porque de repente yo creía que no hablando de esto yo le daba menos fuerza, y bueno, en algún momento iba a pasar. Yo dormía profundo, sí, me quedaba dormida, pero de repente de la nada tenía sobresaltos sin explicación que me despertaban a medianoche, en la madrugada, y yo decía, ¿qué es esto que estoy sintiendo? Esto no es normal, esta no soy yo. Me recuerdo también que cuando vivimos en San Lorenzo, amigos, fue algo muy loco, porque, o sea, teníamos que dormir con la luz prendida. O sea, yo tenía que dormir con la luz prendida porque a mí me daba miedo. Eso pasó a raíz de la muerte de mi tía, y yo empecé a dormir con la luz prendida, pero no era porque se fuera a aparecer mi tía, porque yo sé que no se me iba a aparecer mi tía. Era algo que no tenía explicación. O sea, yo tenía que dormir con la luz prendida. A mí no me importa cuánto iba a llegar el recibo de luz. Yo tenía que dormir con la luz prendida, porque si no me daba terror. Y les digo, cuando esto yo estaba bastante involucrada en este mundo. Bueno, yo era de las personas que le pedía al universo, que el universo para acá, que el universo para allá. Sí llegó un punto en mi vida que yo dije, ya, Antonella, o sea, si a alguien tienes que pedirle, si a alguien tienes que agradecerle, no es ningún universo. O sea, Dios es más que el universo. Dios no es el universo, porque si algo te repite mucho en esta nueva espiritualidad es que no, el universo o Dios, llámalo como tú quieras. No. Dios está por encima del universo, porque Dios es el creador del universo. En fin, yo sí como que en ese punto como que reflexioné, me tardé como 2 años para hacer esa reflexión, pero sí como que, ok, yo si alguien tengo que agradecerles a Dios, si alguien
si alguien tengo que pedirles a Dios y no al universo, ¿ok? Ya, habían cosas, o sea, casi 2 años y medio metida en este mundo, pero a medida que me iba metiendo más, escuchaba cosas que no resonaban para nada conmigo. Por ejemplo, escuchaba cosas que te decían como que tú eres tu propio Dios. Si tú no necesitas pedirle a Dios, no necesitas pedirle a nadie, necesitas pedirte a ti mismo porque tú eres Dios. O sea, tú eres tu propio Dios. Y yo, eso, la verdad que yo decía, o sea, que esto no resuena para nada conmigo. Luego empecé a ver que decían, ojo, esto yo no lo veía a una sola persona, yo veía miles y miles de gurús, o sea, era como, yo siempre necesito como que ver muchas fuentes antes de tomar una decisión de lo que voy a creer, porque yo no, o sea, yo no me puedo basar en una sola persona que te diga una cosa, yo necesito ver si esto te lo dice, o sea, y todos te repetían lo mismo, o sea, yo me podía ver 10 personas diferentes y todos te repetían el tema de que tú eres Dios, te repetían el tema de que, bueno, una cosa que a mí que me dejó loca es que si a ti te violan, si tú sufres un robo, si eso no es culpable el que te violó o el que te robó, eres tú el culpable porque tú creaste eso con tu mente. Imagínense, amigos, el nivel de ansiedad que eso me producía a mí. Para mí eso era como que, si ya tenía ansiedad porque me pensaba que me había creado el COVID, y que si me había creado el COVID, entonces me puedo crear un cáncer, entonces me puedo crear una diabetes, entonces me puedo crear un millón de cosas. Eso es como que, o sea, imagínense el nivel de ansiedad de, por ejemplo, cosas de como que tú escoges tu muerte, tú escoges cómo morir. Entonces, si alguien escogió morir atropellado, porque, o sea, literal lo escogió esa persona morir así. Si alguien se murió en un terremoto es porque esa persona decidió morirse en un terremoto. O sea, como que tú escoges porque eso es un contrato de alma y tal. Y yo, o sea, si tú escoges, o sea, si a ti, no sé, sí, eso, te violaron, entonces porque tú escogiste ser violada, porque tú necesitas algo que aprender. Cosas como que si yo, en una vida pasada a mí me golpearon, entonces yo voy a llegar y voy a reencarnar y en la vida siguiente yo voy a ahora ser la persona que va a golpear para que esa persona, porque esa gente, o sea, venimos aquí en este mundo a experimentar todo. En algún momento somos asesinos, en algún momento somos ladrones y en algún momento somos golpeadores de mujeres, porque sí, o sea, cambiamos de sexo según la reencarnación, porque en esta vida también tenemos que experimentar lo que es ser mujer, lo que es ser... Bueno, amigos, y este tipo de cosas, pero no me quiero extender demasiado porque es demasiada información la que te dan, que para mí eso me generaba demasiada ansiedad, o sea, demasiada ansiedad. Para mí era horrible escuchar ese tipo de cosas porque en vez de darme paz y en vez de darme tranquilidad, lo que me generaba era todo lo contrario, era una angustia tremenda. Y sí, por un lado te estaban diciendo cosas bellísimas, de cosas que podías lograr con tu mente y te hablaban, porque si algo a ver, si algo tienen estas personas que te enseñan esto, es que son personas demasiado dulces, demasiado carismáticas, que solo escucharla hablar es como que si estuvieras escuchando realmente música para tus oídos. Es hermoso escuchar a este tipo de personas por la manera en que tienen de hablar, de expresarse, pero por un lado las estás escuchando con esa voz tan dulce, pero por otro te están diciendo cosas que en vez de generarte paz, lo que te generan es angustia, y por lo menos, al menos a mí eso era lo que me pasaba. Y en estos días escuché algo muy lindo que decía, cuando las cosas vienen de Dios, y me pareció hermoso porque es cómo aprendes a diferenciar cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Bueno, simplemente porque lo que es de Dios te genera paz, y todo lo que perturbe tu paz no viene de Dios. Eso a mí me pareció, para mí me pareció hermosísimo, la verdad. Y nada, prefiero quedarme con ese tipo de cosas. Amigos, la verdad es que te dicen muchísimas más cosas. Te dicen, bueno, que te dicen cosas como que el bien y el mal no existen, como que tú puedes hacer lo que tú quieras en esta vida, pero no es malo ni es bueno, porque todos venimos a experimentar. He escuchado cosas como que al ladrón no hay que juzgarlo, hay que amarlo,
porque bueno, al final esa es una tarea que él vino a hacer. Él escogió en su contrato de alma venir a esta vida a ser ladrón, y bueno, hay que amarlo porque tú lo escogiste con él además, en tu contrato de alma. Bueno, cosas así, infinidad de cosas. Y aunque estoy de acuerdo con el tema de que hay que amar a todo el mundo, porque si algo creo muchísimo en la palabra de Jesucristo, y Jesucristo pues nos enseñó a amar no solo a nuestros amigos sino a nuestros enemigos. También es cierto que mucho de esta nueva espiritualidad se ha agarrado muchas cosas que ha dicho Jesucristo como para disfrazarlas o modificarlas a su manera y justamente confundirnos. Te dicen que el demonio no existe, que el infierno no existe, que todos vamos a ir a la luz, seamos buenos o malos. Y bueno, y aunque esto ya tiene que ver un poco con temas de religiosidad en la que no me quiero meter porque entiendo que mucha gente pues tiene sus propias creencias, eran cosas que no resonaban definitivamente conmigo, porque para mí no tiene sentido que venimos aquí a hacer el mal y todos vayamos a la luz al final. A raíz de la muerte de mi papá, la verdad es que empecé a cuestionarme muchísimo, y una de las cosas que tú haces en este tema de la nueva espiritualidad es visualizar lo que tú quieres. Una de las cosas que yo visualizaba con mucha fuerza era reencontrarme con mi papá y que mi papá me llevara al altar. Por ejemplo, yo casarme por la iglesia, son los planes que que David y yo tenemos para hacerlo muy pronto. Lo queríamos hacer este año, de hecho, y bueno, yo me visualizaba con mi papá entrando a la iglesia y mi papá llevándome del brazo, ¿no? Como yo creo que es el sueño de casi todas las chicas que se quieren casar por la iglesia, que tu papá te entregue en el altar. Y me visualizaba eso, y visualizaba a mi papá conociendo a mis hijos, y visualizaba a mi papá pues en mi nueva casa, y trayéndolo a Paraguay, y nada sucedió. Y lo hacía con fuerza, ¿eh? Lo hacía siempre. Ojo, que te dicen, no, pero es que cuando tú visualizas y no visualizas bien, o sea, tú tienes que sentirlo. Seguramente es que no lo sentías, amigos, yo lo sentía, yo lloraba, o sea, se me salían las lágrimas de imaginarme eso. Y fue cuando yo dije, o sea, todo esto es pura farsa, o sea, esto nada tiene que ver con la realidad. Ojo, yo sé que hay muchas personas aquí que están bastante metidas en esto también y creen en esto, pero yo simplemente estoy contando mi testimonio. Ustedes al final, ustedes van a decidir qué hacer o qué no hacer. Digamos que esta ha sido como que una de las etapas más prósperas desde que emigramos a Paraguay, pero he tenido ese proceso de ansiedad debido a que he estado involucrada en este tipo de cosas, y nunca terminas como que ser del todo feliz, porque un proceso de ansiedad, para los que sufren ansiedad, saben lo heavy que es, saben lo fuerte que es, y eso nunca, mientras sufras eso, vas a tener paz. Podrás tener todo lo que tú quieras, pero paz, no. Verdadera paz, no. O sea, la ansiedad es muy heavy. Pero bueno, digamos que yo, hubo una época de mi vida que yo la recuerdo como verdad bien próspera. O sea, tenía un trabajo que me gustaba, tenía buenas relaciones, estudiaba en la universidad, estudiaba con mi hermana, toda mi familia gozaba de salud, yo ganaba bastante bien, la verdad, o sea, tenía dinero, estaba soltera, pero estaba feliz estando soltera, disfrutaba mi vida, tenía prosperidad, tenía salud, mi familia tenía salud, o sea, era como un momento de mi vida realmente bastante próspero y bastante feliz. Conocí a David en esa época, al verdadero amor de mi vida, y fue una época wow, o sea, bien próspera en mi vida, y yo no practicaba nada de la nueva espiritualidad, o sea, ni hacía visualizaciones, ni hacía mantras, ni hacía cosas raras para atraer el amor de mi vida, no que yo conocí a David porque hacía cosas para atraer el amor, no, o sea, lo de David y yo conocernos, para mí ese fue Dios, o sea, porque yo no hacía cosas raras, yo ni siquiera estaba esperando tener una relación, David tampoco estaba esperando tener una relación, simplemente éramos dos solteros que nos encontramos, nos gustamos, nos enamoramos, y bueno, los dos estábamos mentalmente saludables, no estábamos saliendo de ninguna relación, teníamos mucho tiempo solo ambos, así que fue algo muy lindo que se nos dio sin necesidad de hacer cosas raras, mantras, visualizaciones, manifestar, nada de eso, o sea, nada, absolutamente nada de eso. Yo tenía dinero, ganaba muy bien y no hacía cosas para traer dinero, no hacía cosas para traer el trabajo de mi vida, o sea, no. Lo que quiero concluir con esto es que la época más próspera de mi vida no necesité meterme en este mundo, para traer todas esas cosas buenas que tenía. Solo me bastaba
Dios, porque si algo hacía mi Dios era que sí tenía a Dios muy presente. Yo rezaba mucho, oraba mucho, iba todos los domingos a la iglesia con mi papá y mis hermanas, sí teníamos a Dios muy presente. Y creo que eso era y creo que al final esa es la conclusión. A lo único que necesitas tener en tu vida, o por lo menos a mí, lo único suficiente y necesario para que me vaya bien en la vida es tener a Dios en mi vida y ya. No necesito hacer cosas raras, no necesito practicar cosas extrañas para esto, y creo que al final, creo que esa es la reflexión más importante que quiero dejar. Al final les había hablado que estaba en un proceso de transformación. Estoy en ese proceso porque estoy dejando atrás todas estas cosas que practicaba y que definitivamente siento que me hacían más mal que bien. Hay algunas cosas que sigo practicando y que siento que son muy importantes, que sí te lo dicen en la nueva espiritualidad, y creo que sí es así, como por ejemplo el agradecimiento. Siento que agradecer todos los días por las cosas que tienes es súper importante, pero agradecerle, vos amigos, no al universo, agradecerle a Dios, quien es el que te está permitiendo tener todas esas cosas en tu vida. Así que sí creo profundamente en el agradecimiento, creo profundamente en que todo empieza con un pensamiento, y que para tener las cosas pues obviamente te las tienes que imaginar primero en tu cabeza, pero no necesitas hacer mantras locos ni nada de esto. Creo que este mundo te confunde mucho porque te habla de Dios también, y eso creo que era lo que me pasaba a mí, que yo decía, wow, pero si ellos hablan de Dios, porque esto es bueno. Pero te sacan a Jesucristo del camino, y no quiero meterme en el tema de la religión porque sé que es delicado, pero ponte a pensar un poco. Si te sacan a Jesucristo, que en la palabra, en la Biblia dice que Él es el camino, la verdad y la vida, y el que cree en Él no morirá jamás, y si te ponen a Jesucristo como una figura pequeñita, como un simple maestro que te dice la nueva espiritualidad, y lo reducen a la nada, prácticamente esto creo que es lo que te va a dejar más confundido todavía. Pero bueno, no me quiero meter por ahí, creo que esto puede ser tema de otro video. La verdad quería contarles un poco sobre esta transformación que estoy teniendo en mi vida. Actualmente no he visto a nadie de mis amigos, gracias a todos los que ven este video por ahí. Actualmente no he visto a nadie. Hay muchas personas que se han querido reencontrar con nosotros después de lo de mi papá para tomar un café o algo, pero yo he decidido que no estoy preparada para eso. He ido bastante poco a poco, la verdad, con este proceso. Poco a poco he ido como que avanzando pasito a pasito, como dice una amiga, Clarice. Ella pues, que he tenido mucho contacto con ella pues últimamente, porque ella tuvo una pérdida pues hace años bastante similar, y creo que me han podido entender perfectamente por el dolor por el que estoy pasando. Creo que, bueno, ella me decía pasitos de bebé, mi amor, pasitos de bebé, y eso es lo que he estado haciendo, o sea, poquito a poquito. Yo estuve 2 semanas tirada en una cama llorando, y de luego a las 2 semanas me tuve que obligar, prendía la computadora, recogía un poquito aquí, y poco a poco he ido retomando mis cosas. Agradezco muchísimo a todas esas personas que se han interesado por vernos. Me encantaría seguirle contando acerca de este proceso de transformación. No creo que vaya a ser por este canal, pero para los que no saben, yo tengo otro canal alternativo que se llama Nela Lu, y probablemente por ahí vaya contando un poco más acerca de toda esta experiencia y todo esto que estoy viviendo. Gracias por estar acá, amigos. Los quiero enorme. Ustedes han sido una red de apoyo muy importante para mí, y la verdad todos sus mensajes y todo me llegan al corazón. Los quiero mucho.